A finales de los años 80, el escritor norteamericano Tom Clancy escribió una serie de libros que pueden considerarse como escenarios de guerra. Es decir, analiza posibilidades, situaciones, un posible enfrentamiento entre las dos grandes potencias de la época, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Escribió en el año 1986 Tormenta Roja en Ascenso, donde habla de una invasión de la Unión Soviética utilizando armas convencionales no nucleares a los países del Medio Oriente para asegurarse el petróleo y la energía. Luego, en el año 88, escribió El Cardenal del Kremlin, que habla de la guerra, del desarrollo del sistema defensivo en el espacio exterior, que fue una iniciativa norteamericana frente a la cual la Unión Soviética a la larga en la vida real no pudo estar a la altura, fue incapaz de invertir los fondos necesarios para desarrollarla. Luego, en 1991, escribió la novela La suma de todos los miedos, que fue llevada al cine exitosamente, que habla de qué hubiera pasado si en la guerra del año 73 en Yom Kippur un avión israelí cargado con una bomba atómica hubiese caído en el Golán o en territorio sirio, y la bomba hubiese quedado, digamos, desactivada por décadas hasta haber sido encontrada de nuevo por irregulares o por personas que representaban organizaciones no estatales. Es unos juegos de guerra muy posibles. Y escribió otro, la Casa del Octubre Rojo, sobre el submarino nuclear, con Sean Connery como actor, que también fue llevado al cine. Y han hecho hasta series de televisión con Jack Ryan, el protagonista suyo. Pero tenemos un excelente analista alemán, Carlos Massala. Fue profesor de ciencias, es profesor de ciencias políticas internacionales en la Universidad de las Fuerzas Armadas Alemanas, Universität der Bundeswehr München. Fue asesor del Ministerio de Defensa y ha publicado libros que están relacionados con esta elaboración de escenario de guerra. El más reciente que publicó fue en el año 2025, ¿Y si Rusia ganara? O cuando Rusia ganara, que fue traducido al francés y al italiano, que pronto, imagino, será traducido a la versión española e inglesa, que tuvimos la oportunidad de leerlo en alemán. En el libro pretende analizar la conducta de Putin e intenta conocer, por medio de un escenario de guerra, la verdadera estrategia del presidente ruso, y a su juicio, la meta actual del antiguo jefe de la KGB, ahora al mando del Kremlin, es probar y medir la reacción de los países del Atlántico Norte, de la Alianza del Atlántico Norte o OTAN, ante una avanzada de tropas rusas. Y estos escenarios los logra de común acuerdo con la China y algunos mercenarios rusos en África, creando diversiones estratégicas que ameritan el desvío de recursos militares y financieros importantes para que no estén presentes en el punto real, en el objetivo final de Putin, el objetivo militar importante. En el ensayo, que puede verse como una novela, pero que es un ensayo político, un escenario de guerra, él crea una situación de conflicto entre las Filipinas y China, situación de conflictos menores, propicia una ola de migración desde África a los países europeos del sur, que colindan con el Atlántico, con el Mediterráneo, que amerita que los barcos de guerra de los países de la OTAN se desplacen a la zona para atender o para prevenir esa migración masiva. Y el tema más importante es que invaden la ciudad de Narva, una pequeña ciudad de Estonia, uno de los países del mar Báltico que antes pertenecía a la Unión Soviética, muy cerca de San Petersburgo. Y Narva es una población que tiene una minoría de hablantes rusos o que tienen ascendentes rusos, y invaden con la excusa de defenderlo del trato indebido por parte del gobierno de Estonia. La misma excusa que tuvo Hitler cuando invadió a los sudetes de Checoslovaquia, que contaban con una minoría de ascendencia alemana, o con Putin con el Donbass,
que cuenta al este de Ucrania un porcentaje importante de la población ucraniana que son descendientes o hablan ruso. Pero son estrategias, inclusive la estrategia militar más importante, la de invadir un país báltico, la estrategia real es destruir la arquitectura de seguridad de la Unión Europea, creada al finalizar de la Segunda Guerra Mundial, al comienzo de la Guerra Fría, con la participación de los Estados Unidos, a fin de impedir cualquier ataque ruso a Europa. Putin ya intentó neutralizar desde adentro a la Alianza Atlántica, a la OTAN, comprando, sobornando a la élite política europea, como lo denunció el diputado francés Raphaël Glucksmann, hijo del filósofo francés Andrés Glucksmann, que escribió su libro La Gran Confrontación, cómo Putin ha declarado la guerra a nuestra democracia, publicado en Francia en el año 2023. O sea, la invasión ucrania inclusive es un paso más en este esfuerzo de gran alcance para probar a la Alianza Atlántica y a ver si están dispuestos los países y los Estados Unidos a convocar el artículo 5 de la organización que dice que si un país es atacado, todos están obligados a defenderlo. Es una situación real, está en la meta de Putin. Esto es lo que él quisiera hacer. En el libro se relata cómo Putin gana y logra destruir la infraestructura de seguridad creada por Europa para defender a las democracias occidentales del avance de las tropas rusas. Y lo hace y cuenta, por supuesto, varios factores a su favor. El primero de ellos es la amenaza nuclear, es el miedo de la población europea a una guerra atómica con un país que posee más de 6.000 armas atómicas superiores a las lanzadas en Hiroshima o Nagasaki, transformando la amenaza nuclear casi en un modelo de negocio con ayuda de bots, de redes sociales, de cuentas sociales falsas que crean una matriz de opinión artificial a favor de la resistencia de la convocatoria del artículo 5, es decir, preferible no hacer nada, dejar que Putin se salga con las suyas siempre y cuando no cumpla su amenaza de desatar una guerra atómica contra Europa. Y uno de los factores con los que cuenta él, por supuesto, es la ausencia de una estrategia política militar por parte de los países europeos miembros de la OTAN. Es decir, que no es tan claro en qué es lo que quieren hacer al respecto, ni se ponen de acuerdo, ni hay una línea compartida por todos estos países. El canciller Olaf Scholz, el antiguo canciller alemán, por ejemplo, dijo: Die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Es decir, Ucrania no debe perder y Rusia no debe ganar. O sea, más falta de claridad es imposible, son expresiones que no dicen absolutamente nada, los líderes no se atreven a decir nada, la población no quiere pensar, es un poco la política del avestruz a la que está sometida la juventud, los adultos, los líderes civiles, políticos y militares. Y ese es un poco el objetivo de Carlos Marsala con este libro, desenmascarar a las élites y su incapacidad para comunicar con claridad los objetivos políticos de la Alianza Atlántica ante las amenazas de países ajenos a la OTAN. Y obvio, por supuesto, es la fatiga, el cansancio de la población europea, tanto los civiles como los partidos políticos, ante una posible escalada nuclear de Rusia contra Occidente, y es ese temor que sienten ahorita los europeos frente a lo que está pasando con Israel e Irán, a pesar de que a la gente se le olvida los horrores que ha hecho Irán. Fueron el aliado más importante de Assad en Siria, que asesinó, donde perdieron su vida 500.000 de personas. Fue el atentado en Buenos Aires, el apoyo a regímenes autoritarios y totalitarios a lo largo del mundo. Es decir, se olvidan de lo que ha significado Irán en la política mundial, y lo que la gente siente es miedo de lo que puede pasar, pero sin principio. Europa no quiere arriesgar nada. Lo mismo cuando, recuerdo en la guerra de Ucrania, comenzando la guerra de Ucrania, cuando Prigozhin, el mercenario utilizado por Putin, se alzó y se acercó con sus tropas a 70 kilómetros de Moscú,
desatando un miedo en la posibilidad de que efectivamente el régimen de Putin cayera. Se callaron, nadie dijo nada, nadie pensó en la posibilidad de un cambio de gobierno porque la gente le tenía terror, los líderes, los países y los partidos, a la posibilidad de que un país con 6.000 armas atómicas caiga en manos de un loco, un hombre que no tiene claridad ni principios ni valores compartidos por la gran mayoría de los países de la OTAN. Es decir, la prensa internacional comentó recientemente que Rusia ha perdido entre fallecidos y heridos graves a 1 millón de soldados en Ucrania. O sea, pero no tiene que rendirle cuenta a nadie, pero eso es nos mide la capacidad de lo que está dispuesto a sacrificar para romper con la infraestructura, para quebrar esa infraestructura de seguridad que ha beneficiado y que ha mantenido al continente europeo en paz en los últimos 80 años. El fracaso de la guerra del Kremlin en Afganistán, por ejemplo, al final de la Guerra Fría, en los años 80, supuso la muerte de 20.000 soldados rusos, que no es nada en comparación con lo que han fallecido en Ucrania, y sin embargo esa derrota en Afganistán significó, de alguna manera propició el derrumbamiento de la Unión Soviética. Es decir, no es seguro, no es obligatorio que Putin gane esta apuesta, que sea capaz de quebrar, de sentenciar a muerte la infraestructura de seguridad que ha garantizado la paz en Europa, pero tampoco podemos dejar de pensar que no existe la estrategia política militar en Europa, menos ahora cuando Washington se debía a un nacionalismo creciente y prefiere desentenderse de lo que ocurre en el continente, y la gente no piensa en la posibilidad de que tendrá que prepararse para defender cada kilómetro cuadrado del continente europeo. Como se decía en la antigua Roma, si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra.